Bueno, entonces este es el resumen del tiro oblicuo. Vamos a recordar lo siguiente. En el tiro oblicuo vamos a tener dos componentes de movimiento. La vertical se va a analizar como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que en la horizontal va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. En consecuencia, en la vertical, que aquí lo tenemos en verde, va a funcionar cualquiera de las tres expresiones que utilizamos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando el movimiento se origina de interacciones gravitacionales, entonces pasa a ser un movimiento de tiro vertical y la velocidad original o la velocidad inicial se determina a partir de descomponer la velocidad inicial en función del ángulo, y en este caso cuando yo doy el ángulo con respecto a la horizontal sería velocidad inicial por el seno del ángulo, mientras que la otra, que va a ser permanente, sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. La parábola que se va a generar pudiera ser o no simétrica, y eso va a depender pues de la conformación del terreno, si va a quedar exactamente en un nivel correspondiente a aquel en el que partió o más abajo. Y recordar que igual que en el tiro vertical, en la componente vertical, la misma posición podría darse en dos ocasiones, digamos correspondiente una al tiempo de ascenso y otra al del descenso. Vamos entonces a resolver este ejemplo sobre un instrumento de mediciones atmosféricas que se lanza con velocidad de 200 km por hora en dirección 66,4 grados para calcular la máxima altura alcanzada, la velocidad en el descenso a la misma altura de lanzamiento, si caerá en el municipio donde fue lanzado un extremo el que se encuentra a 26 metros del otro pueblo donde hay un precipicio, o si se debe dar por perdido, pues no se llevan con ese poblado que vive acá en el valle. Y por último, instantes en los que estará a 50 metros de altura. Cuando nos piden la máxima altura alcanzada, debemos recordar que esa altura se va a dar al instante en que la vertical se hace, porque es un movimiento de tiro vertical en esa componente Y, y eso entonces simplemente sería la máxima altura alcanzada, correspondería a determinar entonces esa velocidad final igual a 0. Aquí pues entonces eso es lo que se ha hecho. Ese 50,8 metros por segundo elevado al cuadrado corresponde a convertir los 200 km por hora a metros por segundo por los métodos que ya conocemos. Y ahí pues nos sale que es una altura de 132 metros. Con respecto a la velocidad final, a la misma altura de lanzamiento, es decir, si fuera simétrico, nosotros veríamos que llega exactamente con la misma rapidez con la que fue lanzado, excepto que entonces lo que va a hacer variar va a ser que el ángulo ya no va a ser o sea, tiene la misma horizontal, la vertical tiene el mismo valor absoluto, pero la dirección va a ser entonces negativa. Eso simplemente, sin hacer mucho cálculo, se puede saber por la simetría de este problema, pues. En el tercer caso, que ellos quieren saber si realmente cae dentro de su pueblo o cae del otro pueblo, pues ahí nos decían que hay un error, dice 80 kilómetros y debe decir 260 metros. Ese 80 kilómetros a lo mejor corresponde a otro problema previo. Bueno, se aplica simplemente la ecuación de posición, siempre considerando que si estamos trabajando con algo que tiene que ver con la gravedad, entonces va a ser simplemente un medio de la gravedad, que es 4,90. Se despeja, ahí tenemos que los 10,4 segundos, y entonces se utiliza la ecuación de posición
pero en la horizontal, que se llama recorrido, y ha recorrido 231 metros, por lo tanto, si se estaba comparando con 260, entonces sí cayó en su pueblo, sí no sopló una brisa grande, ¿verdad? Y el último caso en el que reemplazamos la ecuación de posición vertical y para ver en qué momento se encuentra a 50 metros de altura, nosotros reemplazamos la ecuación y después la despejamos. Y cuando la acomodamos de esta manera, que el término cuadrático está adelante, le sigue el término simple, el término a la primera potencia, y de último entonces el término libre, y todo lo igualamos a cero, resolvemos la ecuación cuadrática, se la recuerdo, menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a, donde a es el coeficiente b, la variable al cuadrado, b es el coeficiente de la variable a la primera potencia y c es el término libre. De esa manera, pues entonces nosotros determinamos los dos instantes, uno se daría al segundo 10, 1,10 segundos, la otra al 9,26. Recordando que a pesar de que las fórmulas matemáticamente dicen más menos, primero se daría en la naturaleza el instante que tiene que ver con el menos y después el que tiene que ver con el más.